Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 16, siempre dándole continuidad al tema de la sentencia. Ya estamos por terminar este tema y luego vamos a pasar a analizar el juicio por jurado, ¿no? Ya para ir concluyendo nuestra tercera unidad. Cuando hablábamos del término de la sentencia, haciendo una breve retroalimentación de lo que habíamos hablado, decíamos, por ejemplo, el artículo 397 que nos habla de la acusación. La sentencia dice: no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y admitidos en el auto de apertura a juicio, o en su caso en la ampliación de la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. Este artículo básicamente, decíamos, nos conlleva al principio de congruencia que debe existir en la sentencia. Dos son los elementos importantes. Uno es la motivación, ¿sí? La motivación, que esta motivación tiene el elemento de ser exhaustiva, es decir, debe motivarse los hechos que van a acreditar, con qué prueba se va a acreditar ciertos hechos. Entonces, esto conlleva a un análisis, a un resumen descriptivo, también analítico, que los jueces deben hacer sobre la prueba que ha desfilado en el juicio y cómo la van a concatenar para establecer si tienen por acreditados o no ciertos hechos, ¿no? Y en esa vía, pues al final tomar una decisión. Dice la ley de que, salvo, dice, cuando favorezca al imputado. Yo acá les decía de que, por ejemplo, si el fiscal está acusando por homicidio agravado, pero en la deliberación el tribunal ha considerado de que no es un homicidio agravado, sino que es un homicidio simple, y condena por esa calificación jurídica, ahí no se afecta el principio de congruencia. No se afecta. O en el caso, pues, de que se quiera hacer esa salvedad, ¿verdad?, dentro del juicio, de que el delito constituyó en sí un homicidio simple y no un homicidio agravado. Si al final el tribunal decide condenarlo por un homicidio simple, en este caso no estaría afectando eso. Lógicamente, la representación fiscal puede solicitar una apelación, puede interponer ese recurso, pero eso ya sería otro tema aparte como tal. La idea que quiero trasladar, pues, es que no hay una afectación al principio de congruencia. Es decir, mire, no, la prueba era para acreditar un homicidio agravado y el tribunal de sentencia lo calificó como homicidio simple. Eso no, porque beneficia al imputado. Ahí no hay. El problema se diera es que si fiscalía, por ejemplo, está acusando por un homicidio simple y el tribunal lo establece como un homicidio agravado sin hacer ese examen de qué medios probatorios acreditan la agravante de esa conducta. Entonces, en ese caso sí habría una falta de congruencia entre los hechos y la prueba que se ha establecido. Dice: en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o distintas a la solicitada. El imputado no podrá ser condenado en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación, su ampliación o el auto de apertura a juicio, si previamente no fue advertido sobre la modificación posible de la calificación jurídica. La regla comprenderá también los preceptos que se refieren solo a la pena, cuando se pretenda aplicar una más grave de la solicitada. Bien, acordémonos que también si el fiscal está solicitando una pena de tantos años de prisión, el tribunal perfectamente puede imponerle una pena mayor a esa, pero debe de haberle hecho la salvedad previamente al imputado como tal. Y debe de, también eso se debe ver reflejado en la sentencia, en la motivación que ésta va a tener como tal y en la parte dispositiva, por supuesto. Bien, habíamos referido dos artículos, el 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 del Pacto de San José también, que nos llevan al derecho que tienen las personas de conocer por qué se les está acusando en un determinado delito.
Muy bien, el artículo 398 nos hablaba de la absolución y dice, cuando la sentencia sea absolutoria, el juez o tribunal ordenará inmediatamente la libertad del imputado y cesará toda medida cautelar, aunque aquella sea todavía recurrible. Además, decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso, lo referente a la responsabilidad civil y las inscripciones necesarias. Bien, recordemos, si hay una sentencia absolutoria, pues definitivamente el imputado, si este está en detención provisional, pues se va a levantar la detención provisional y tiene que ponerse inmediatamente en libertad. Lo que decíamos es que, o si está con alguna otra medida cautelar, por ejemplo, presentarse cada semana al tribunal, no salir fuera del país, o si ha rendido una fianza. No obstante, estas medidas pueden ser sujetas a un recurso, pero definitivamente en este momento procesal se ha considerado que la presunción de inocencia ha prevalecido siempre y por tanto pues hay que ponerlo inmediatamente en libertad. Ahora, hacíamos una salvedad que con suficiente antelación el tribunal debe de considerar que el imputado no está siendo requerido por otro juzgado o que no tiene una orden de captura. Bueno, va a venir de parte de un juez, ¿no? Si tiene una orden de captura, y es porque eso podría en un momento determinado vulnerar derechos de las víctimas del otro proceso. Entonces, media vez se tenga ese conocimiento, pues inmediatamente se debe poner en libertad. Dice la ley, libertad dice, y además decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. Bien, hay objetos que están relacionados con el proceso, puede ser, como decía, un vehículo, una motocicleta, una bicicleta, puede ser herramientas de trabajo, puede ser una casa, digamos, imagínense que alguien le ha usurpado su casa, o le ha usurpado un terreno, qué sé yo, le ha hurtado una serie de textos, de documentos. Todas esas cosas pueden ser perfectamente restituidas y devueltas a su legítimo propietario. Por eso dice la ley, se debe pronunciar decretará la restitución de los objetos afectados en el procedimiento que no estén sujetos a comiso. Hay objetos que están sujetos a comiso, eso significa que están vinculados con el proceso, pero de una manera especial, porque son producto, digamos, de los actos ilícitos, o son objetos o bienes que se ocuparon para cometer hechos ilícitos, producto de los hechos ilícitos o que se ocuparon para cometer un hecho ilícito. Por ejemplo, podría ser una ambulancia, una patrulla de la PNC. Ya se han dado casos que de pronto se ven persecuciones de una patrulla hacia otra, pero quien va en la primera patrulla la ha tomado, ¿no? Va a la fuga y la otra patrulla la va siguiendo, y algunas veces se ha pensado de que van en persecución de un delincuente y irónicamente una patrulla va en persecución de otra patrulla, ¿no? Estos son casos que sí se han dado en San Salvador y pudiera darse eso, ¿no? Ya contemplamos con un hurto, en este caso de un vehículo, pensemos que fue un hurto, y ya este bien quedaría sujeto a comiso, como también la droga, que es producto de actividades delictivas, el lavado de dinero, las viviendas que pueden ser producto del narcotráfico, de la criminalidad organizada, del pago de un rescate, de un secuestro, etcétera. Todo eso, malversación de fondos, decíamos en la clase anterior, delitos relativos a la administración pública o que son cometidos por funcionarios públicos que al final compran mansiones, ranchos en el mar, etcétera, con dinero proveniente de esos delitos. Entonces, estos también ya tienen un tratamiento especial, en este caso por la ley de extinción de dominio. Entonces, sobre todo eso debe pronunciarse el juez en la sentencia. Luego dice lo referente a la responsabilidad civil. Recordemos que la responsabilidad civil debe de ser probada durante el proceso, o sea, la cuantía de lo que se está solicitando por indemnización de daños y perjuicios. Eso se debe probar, ¿no? Por todos los medios probatorios que ya conocemos. Puede ser prueba testimonial, documental, pericial, dentro de ellos pues peritajes psicológicos, médicos,
documentos de compra de medicamento, de inversión en, qué sé yo, en algo que tuvo que realizarse pues para sufragar los gastos del delito, de los daños del delito, etcétera. Entonces, pero todo eso en el momento procesal debe de aportarse y en cuanto se llega al juicio se debe de solicitar la condena en responsabilidad civil demostrando y cuánto es la cuantía. Ahora, el juez no puede establecer una cuantía si no tiene los medios probatorios. Lo único que puede hacer es declararlo responsablemente civil en abstracto o establecer la responsabilidad civil en abstracto para dejar el derecho a las partes para que puedan acudir a un tribunal a un juzgado de lo civil o mercantil a reclamar eso, ¿no? Lógicamente la sentencia será el documento base con el cual van a iniciar la acción, la demanda respectiva. Es importante mencionar también, o inapropiado decíamos, que no se puede establecer que la responsabilidad civil es derivada de la responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Porque hay muchas veces que se absuelve penalmente, pero se puede condenar civilmente. Ya el artículo 45, ordinal tercero, dice: la sentencia absolutoria exime de responsabilidad civil, salvo en los casos siguientes, dice. Primero, cuando hay duda en la responsabilidad del imputado. El hecho que haya duda en la responsabilidad no quiere decir de que no hayan existido daños o un perjuicio causado como consecuencia del delito. En tanto, si se logra demostrar, por supuesto, si se logra demostrar, puede haber un pronunciamiento de responsabilidad civil. Y número 2 dice, cuando precede veredicto absolutorio del jurado. ¿Por qué razón? También porque el jurado responde en base a la íntima convicción de si es responsable penalmente o no, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de todos los daños y el perjuicio que haya causado el delito como tal. Será allí el juez de derecho que se pronuncie sobre esa área. Luego dice, y las inscripciones necesarias. Esto es de manera excepcional. Una inscripción, por ejemplo, la inscripción es necesaria, una inscripción de un inmueble, por ejemplo, que el juez quiera ordenar una inscripción de un inmueble que fue usurpado o fue vendido, digamos, con vicio, con mala fe, etcétera, y lo quiera inscribir en registro, perfectamente lo pudiera hacer, pero aquí podemos caer en una situación de usurpar funciones de otra instancia como tal. Entonces lo mejor es establecer en la sentencia que procede la inscripción de los inmuebles en base a que se ha acreditado la legítima propiedad, por ejemplo, del inmueble de esta y esta persona, y por tanto pues quedará el derecho para que se pueda realizar. Bueno, eso hay que notificarlo también al registro de la propiedad como tal. En este caso, bueno, decíamos el artículo 399. Veamos lo que dice el artículo 399. Dice, la sentencia condenatoria fijará con precisión las penas o medidas de seguridad que correspondan y en su caso determinará la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. También se establecerá el plazo dentro del cual corresponderá pagar la multa. Bien, recordemos que esto es sumamente importante también. Cuando hay varios condenados, para cada uno en la sentencia se debe de establecer su condena para cada uno. Individualizar su pena y su condena. Y ya conocemos ya por el artículo 63, 68 del Código Penal que nos habla de los indicadores o de los elementos que el juzgador va a tener para aplicar una pena, que son por ejemplo las agravantes, las atenuantes, el conocimiento que tenía sobre la ilicitud del hecho, la actuación con dolo, el nivel de dolo que tuviera, etc. Entonces, todas esas circunstancias el juez las va a valorar y las va a relacionar en la sentencia para poder colocar una pena, su grado de participación, etc. Para poder colocar una pena a cada uno de las personas. Así también si se aplicaran, porque puede darse el caso que en la sentencia también se apliquen figuras, por ejemplo, se dé la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Recordemos que esta figura viene
de aplicar un procedimiento abreviado. Cuando se aplica el procedimiento abreviado, al final esto conlleva a suspender condicionalmente la ejecución de la pena. Bueno, cuando hay un régimen de pena solicitado por el fiscal que es de 3 años hacia abajo. Eso hay que aclararlo, porque si el régimen de penas es mayor a 3 años y se le aplica un procedimiento abreviado y se le ponen 5 años o se condena a 5 años, por ejemplo, aquí no va a haber un reemplazo, una suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que tendrá que ir a cumplir al penal. Pero cuando la ley habla acá y dice la sentencia condenatoria fijará con precisión las penas o medidas de seguridad que correspondan y en su caso determinará la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. También las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Entonces entiéndase que estamos hablando de una persona que a lo mejor fue procesada por 2, 3 delitos y en una de ellas tal vez en una lo absolvieron, en la otra pidieron un procedimiento abreviado, sí, porque se puede aplicar hasta cierto nivel de la etapa de vista pública y ahí se aplicó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y en el otro pensemos que se absolvió también. Entonces hay que colocar, dice en la sentencia, las obligaciones a las cuales van a estar sujetos. Esas se encuentran allá por el artículo 82-83 del Código Penal. Si ustedes hacen memoria, cuando estudiamos la figura del procedimiento abreviado, 79 y siguientes, penal. Cuando estudiamos la figura del procedimiento abreviado, si ustedes se recuerdan, nos trasladamos a esos artículos para ver cuáles son las medidas que el juez puede aplicar. Luego dice, también se establecerá el plazo dentro del cual corresponderá pagar la multa. En el caso pues, de los delitos que tengan pena sancionada con multa, ¿no? Una pena de multa. Dice, cuando la acción civil ha sido ejercida, la sentencia condenatoria fijará conforme a la prueba producida la reparación de los daños materiales, perjuicios causados y costas procesales, así como las personas obligadas a satisfacerlos y quién deberá percibirlos. Bien, es importante mencionar esto, o sea, el actor civil es el que debe de detallar con precisión a quién se le van a establecer el monto del perjuicio de lo que causó el delito como tal. Entonces eso debe de establecerse bien detallado dentro de la sentencia, por supuesto, cuando se ha pedido en legal forma. Cuando los elementos de prueba, dice, referido a la responsabilidad civil, no permitan establecer con certeza los montos de las cuestiones reclamadas como consecuencia del delito, el tribunal podrá declarar la responsabilidad civil en abstracto, es lo que explicábamos hace un momento, para que la liquidación de la cuantía se ejecute en los juzgados con competencia en lo civil. Bien, dice el otro inciso, la sentencia decidirá sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles y decidirá sobre el comiso, la pérdida del producto, de las ganancias y ventajas provenientes del hecho, así como de la destrucción de los objetos previstos en la ley. Bueno, acordémonos que esto puede irse, digamos, tomando otro curso legal, ¿no? Imagínense que estamos hablando de algún vehículo que lo hurtaron y ese vehículo luego, antes de que iniciara el proceso, lo vendieron y esta persona también lo vendió a otra persona y el vehículo no se ha ubicado como tal, pero posteriormente se ubica. Aquí pues hay una situación ya en términos de obligaciones que puede dirimirse también a través de los juzgados civiles. Luego la entrega de los objetos que estén sujetos a comiso, eso ya lo explicamos, o objetos relacionados con el delito. Dice, cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, se inscribirá en él una nota marginal sobre su falsedad con indicación del tribunal, procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Cuando el documento se encuentre registrado, se ordenará la cancelación de su inscripción como tal. Esto es más que lógico, ¿no? Acordémonos, si está inscrito, pues ya se debe dar esa comunicación al registro de la propiedad como tal, pues para que procedan a su anulación. Bien,
El artículo 400, ya para ir finalizando, el artículo 400 nos habla de la sentencia. Todos los requisitos que están acá tienen que ver son los motivos que puede tener una de las partes procesales para establecer un recurso de apelación. Dice, los defectos de la sentencia que habilitan la apelación serán los siguientes: que el imputado no esté suficientemente identificado. Es decir, acordémonos que la identificación es la forma más clara de saber que estamos frente a la persona que se está acusando de la comisión de un delito. Entonces es necesario, pues, aquí a veces los imputados en un primer momento pueden dar hasta otro nombre. Cuando no tienen documento de identidad pueden dar hasta otro nombre a las autoridades, pero esos errores al final pueden traer una consecuencia grave. Pensemos que da un nombre distinto, no tenía documentos, y posteriormente aparece el documento de él y él alega que no es la persona que están procesando. Podría establecerse como tal. Que falte denunciación del hecho objeto del juicio y la determinación de las circunstancias de aquel que el tribunal estimó acreditado. Es importante esto también aquí cuando hablamos de poca acreditación de los hechos o escaso análisis, una escasa descripción de todo lo que se discutió en el juicio. Luego, que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, que falte o sea insuficiente o contradictoria a la fundamentación. Todas estas circunstancias que se establecen acá dan motivo para un recurso de apelación como tal. Quiero referirme también al artículo 401, parte final, y dice: en todo caso, el tribunal deberá ordenar la grabación total en audio y video de la audiencia, la cual se conservará por la oficina respectiva que administrativamente designe la Corte. De ella el secretario guardará una copia. Dice: a los efectos de impugnación se le entregará a las partes a su costa la respectiva grabación, salvo en los casos que amerite la reserva, como cuando se revelen imágenes o personas que afecten su dignidad o tenga aplicación el régimen de protección de víctimas y testigos. La divulgación de las imágenes o objeto de reserva hará incurrir en responsabilidad penal a quien difunda o lo permita. Bien, es importante esto hoy que estamos ante los medios tecnológicos o la educación virtual, la transmisión de conocimiento a través de las redes sociales. Es importante tener en cuenta esto primero porque las grabaciones y los audios, el video y el audio que surge después de una vista pública va a quedar siempre en resguardo de las autoridades del órgano judicial. Sin embargo, dice la ley acá que entregará a las partes a su costa la respectiva grabación, la pueden solicitar. ¿Y esto para qué es importante? Bueno, fíjense de que la grabación de las vistas públicas y el audio son de mucha utilidad cuando se interponen recursos, y esto pueden versar, por ejemplo, sobre que el tribunal no acreditó o no mencionó algún medio probatorio que desfiló en la vista pública. No lo mencionó en la sentencia, ¿no? y él dio su fallo sin mencionarlo. Esa puede ser una causal. Otra es que haya acreditado prueba inexistente también. Puede darse el caso también que haya acreditado una prueba inexistente, ¿no? Y de pronto no había pruebas, se mencionó o se quiso mencionar que se podía contar con tal medio probatorio, pero no se ha presentado, no ha sido incorporado legalmente y el tribunal lo valora. Otra de las circunstancias es que se haya omitido, digamos, alguna etapa dentro de la vista pública. Eso es importante para el ensayo que ustedes van a hacer también dentro de la vista pública. No nos podemos saltar ninguna etapa procesal. Yo siempre les he dicho, ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasan los testigos, se llama al testigo,
nada más se le verifica el DUI, a usted es el señor fulano de tal, sí, bueno, pase, siéntese y se procede a interrogarlo. Y no se juramenta ese testigo, esa prueba sería nula. Lo mismo sucedería con que se pasara un testigo, por ejemplo, de aquellos que tienen la facultad de abstenerse de declarar y que el tribunal no le haga esa salvedad, que él se puede abstener de declarar. Es decir, le debe de explicar, mire, usted en base a la ley, usted en este momento, si usted me dice que no quiere declarar, inmediatamente lo despachamos y usted se retira a su casa. Es una facultad que usted tiene. Si el tribunal, el juez, no le hace esa salvedad y lo pone a declarar y él por ignorancia no sabía, lo hace, eso acarrea nulidad también. Entonces, para esto sirve la grabación también si hay alguna, o en realidad se omitió, digamos, valorar una prueba. Sí se mencionó, sí se mencionó la prueba, pero no se valoró, o sea, no la motivó. Ya hablamos de que no incorporaron una prueba, ni desfiló en la vista pública, pero no la mencionaron. Otra es que mencionaron otra inexistente y la mencionaron y la valoraron según ellos su criterio. O hubo una prueba que sí se mencionó, pero no se valoró, no se motivó. Hubieron algunos, digamos, falta de requisitos en el desarrollo de la vista pública. Por ejemplo, no se daba el derecho, digamos, de las objeciones. Imagínense que alguien dice, objeción, señoría, pregunta sugestiva, sin lugar su objeción, ¿verdad? Y quieren interponer un recurso y no hay lugar. Sobre eso podría establecerse, o que no se le dé la palabra. Bueno, han habido situaciones también donde, imagínense de que el imputado quiera declarar y diga, bueno, señor juez, voy a rendir mi declaración indagatoria. Muy bien, proceda a hablar, testigo, proceda a hablar, señor imputado, y el imputado empieza a declarar todo lo que quiere decir sobre los hechos. Y después de eso, el fiscal le pide la palabra, permiso al tribunal para interrogarlo, y el juez le dice, no, sin lugar su petición, vamos a continuar, ya que ya declaró, vamos a continuar con el desarrollo de la vista pública. Esa sería una violación grave al debido proceso, ¿no? Claro, porque no se respetaron las reglas del interrogatorio en la declaración del imputado. O podría ser, sí, que solo el juez quiera preguntar y pregunte de una manera maliciosa o tendenciosa, llamémosle así, ¿no? Entonces, hay varias circunstancias por lo cual es importante la grabación, y también los efectos jurídicos, como dice el artículo 401, que trae sobre las personas para que no divulguen la información, ni mucho menos establezcan o publiquen las imágenes ahí, ¿no? Ya hay delitos sobre los cuales pueden tener una responsabilidad penal, ¿no? En este lo vamos a buscar en el Código Penal, pero sí, esto podría incurrir en una responsabilidad penal. Muy bien, dice el artículo 402, lectura y notificación del acta. El acta se leerá inmediatamente después de emitido verbalmente el fallo, con lo que se tendrá por notificado a todos. Ella podrá ser modificada después de su lectura cuando las partes así lo reclamen y el tribunal lo estime conveniente. Si el tribunal no ordena la modificación del acta, el reclamo debe hacerse constar. Cuando decimos que puede ser modificada, también debemos entender de que no se trata de una modificación. Se trata de una modificación en el sentido, por ejemplo, de que yo diga, señor juez, mire, ustedes mencionaron al testigo número 1, por ejemplo, pero el alias que le han puesto ahí no es el correcto, sino que es este. Eso podría ser, ¿no? O algún dato, por ejemplo, que se establezca, mire, el testigo número 2, pues es el vecino que vive cerca o a las 2 casas de donde vive el imputado, no es el que llegó de San Salvador. Pudiera darse una serie de situaciones ahí por la diversidad de testigos que hay, ¿no? Y claro, somos humanos y al momento de redactar, un error pudo haber pasado, ¿no? O tal vez en los agentes captores, no fue el agente fulano de tal el que hizo los comandos verbales de alto, ni fue el que
realizó la requisa en su vehículo, sino que fue la agente tal, ¿no? Ahí hubo una confusión y ellos lo establecieron aquí. Cualquier situación relativa en esos términos, no se trata de modificar el acta en cosas sustanciales sobre los hechos, sobre un delito, sobre otras cosas como tal. Bien, luego dice: el tribunal podrá reemplazar la lectura del acta ordenando la entrega de copias para cada una de las partes presentes en el mismo acto. Al pie del acta constará la forma en que ella fue notificada. Bien, y el último, 403, el acta y la grabación demostrarán en principio, dice, el modo como se desarrolló la audiencia, la observancia de las formalidades previstas para ellas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. La falta o insuficiencia de las enunciaciones previstas en el acta o la grabación no producirán por sí misma un vicio de la sentencia. Sin embargo, se podrá probar un enunciado faltante o falsedad recurriendo a otros medios de prueba para demostrar el vicio que invalida la decisión. Es decir, en este caso se indicará la omisión o la falsedad al interponer el recurso. Es decir, lo que la ley explica es, el 403, que yo, no obstante pueda tener el video, el audio video, no voy a interponer un recurso porque yo alego una falta, digamos, de un requisito en el procedimiento del desarrollo de la vista pública y voy a presentar únicamente el video como vista pública, ¿verdad? No, tengo que sustentarlo con otro medio probatorio. Por ejemplo, yo digo, mire, aquí está la certificación de partida de nacimiento donde se establece que el imputado, que el testigo es familiar del imputado. Era, por ejemplo, el padre del imputado, ¿no? Y entonces el juez ahí no le hizo la salvedad. Se lo demuestro con esto, no solo con que no le hizo la salvedad en el video, no, que solo lo identificó y lo sentó para que declarara. No, a eso se refiere el artículo 403. Y así pudieran darse otro tipo de ejemplos para poder demostrar la falsedad o la omisión de algún acto dentro del desarrollo de la vista pública. Bien, con esto damos por finalizado el tema de la sentencia y en la próxima clase iniciamos con el tema del juicio por jurado. Pasen buenas tardes.